Yo quiero que tú digas conmigo, yo recibo poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y dice, y cuando reciban ese poder y haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y los haya empapado, los haya envuelto, los haya cubierto con ese poder, serán testigos. Una de las características de la fe es que nos hace entender el sacrificio de Jesús. Mi vida está justificada por creer en Cristo, pero mi fe me hace servir a otros. Un grupo de alabanza, los músicos, los ministros, todo aquel que sirve, es como los meseros de un restaurante. Los meseros entienden que su función es servir a la gente. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder meditar y profundizar en tu palabra, de poder conocerte, de poder tener el privilegio de ser llamados hijos, hijas tuyas, amado. Gracias te damos, Señor. Anhelamos que este tiempo pueda ser bendición, que este tiempo pueda el Espíritu de Dios obrar y hablar a cada uno de nosotros conforme a Él le plazca y conforme Él anhele hacerlo. Él tiene toda la libertad. Amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema bajo el cual el día de hoy vamos a estar hablando son las características de la fe. Hace un momento leíamos Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, que es uno de los pasajes más escuchados y conocidos de la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de fe, la fe no solo es creer que Cristo se levantó de los muertos, que Cristo venció, que Cristo resucitó, que por el sacrificio de Cristo tú y yo tenemos acceso al Padre, tú y yo ahora podemos tener ese privilegio de ser salvos. La fe no solo es creer que somos santificados gracias o mediante a ese sacrificio. Cuando el Señor nos dice que la fe es la certeza de lo que nosotros no podemos ver, en este momento de lo que nosotros no podemos percibir, en este tiempo, en este presente, pero que pasará, que llegará un momento en el que sucederá, no solo está hablando para nosotros, no solo está hablando para un beneficio propio, para algo que puede ser bendición para uno mismo, sino también se refiere a todo lo que sucede con nosotros en un entorno y la forma en la que propiciamos que suceda en ese entorno. Yo quiero volver a repetirte esto. La fe no solo tiene que ver con el bendecirnos a nosotros mismos, sino también con lo que sucede en nosotros y la forma en la que propiciamos que sucedan las cosas en un entorno. Que ciertas cosas pasen en un entorno, que ciertas maneras acontezcan en un entorno, en un ambiente en el que nosotros nos encontramos. Así que vamos a ver las características, algunas de las características que tiene la fe. Y yo quiero que puedas ahí acompañarme en la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Una de las características de la fe es que nos hace entender el sacrificio de Jesús, que nos quitó la condenación del peso que cargábamos de la ley, del peso que cargábamos del pecado y nos dio el acceso al Padre. Entonces, esta característica de la fe nos hace saber lo que sucede en respuesta al sacrificio de Jesús y cómo nosotros abrazamos y tomamos y creemos en ese sacrificio. La palabra de Dios nos explica que en cierta ocasión
El apóstol Pablo confrontó a Pedro porque estaba cambiando de parecer en su forma de ser, en su conducta, en la forma de convivir o de relacionarse con los gentiles, por miedo a ser criticado. Y en Gálatas capítulo 2 vemos cómo el apóstol Pablo explica, ya no somos justificados de acuerdo a la ley, de acuerdo a las obras o las acciones que la ley demanda, sino que somos justificados por creer en Cristo, lo que nos lleva a saber que una vida en Cristo también tiene una demanda. Anteriormente tú y yo éramos justificados tal vez por la ley, o el pueblo en el pasado era justificado por las obras de la ley, por seguir la ley. Pero el sacrificio de Jesús nos hace entender que nosotros somos justificados gracias a Cristo. Pero esa justificación y esa vida en Cristo nos debe de crear una conciencia de que esa vida en Cristo demanda santidad. También tiene una demanda. Y vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros, hallados pecadores, ¿es porque Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Hay otra versión que dice, si nosotros ya estamos justificados por Cristo, pero queremos seguir siendo justificados por medio de la ley, queremos seguir siendo justificados por medio de el cumplimiento de la ley, entonces, ¿estamos diciendo que Cristo nos orilló a pecar? De ninguna manera. Entonces, una de las características, dijimos, nos hace entender el sacrificio de Jesús y lo que acontece con ese. Número 2, la fe me hace conquistar promesas. Hebreos capítulo 11, todo su versículo nos inicia hablando de lo que significa la fe, de lo que entendemos acerca de la fe. Dice, hemos sido por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza a decir, por la fe Abel obedeció a Dios, por la fe Abraham obedeció a Dios, por la fe Noé obedeció a Dios, por la fe conquistaron la promesa, por la fe ellos vieron la tierra prometida, por la fe. Una de las características de la fe nos hace ser conquistadores de promesas, nos hace caminar en la promesa, en la palabra que Dios habló, en el sí y en el amén que hay en lo que el Señor ejecutó para ti y para mí. Es por la fe, de modo que lo que no veíamos, lo vamos a ver. De modo que lo que no se ve, de modo que lo que ahorita no está aconteciendo, de modo que lo que tus ojos hoy no están viendo, lo vas a ver, porque Dios opera de maneras que no tienen limitación, pero nuestra mente muchas veces tiene esa limitante. Pero Dios dice, la fe, la característica de la fe es que yo hago de lo que no se ve. Y tal vez la limitante humana se hace de lo que se tiene, se hace con el recurso que uno tiene. Pero Dios dice, para ser conquistadores de promesas, para ser herederos de una tierra, para entrar a una tierra prometida, para caminar en las promesas de Dios, tú tienes que mirar en la perspectiva de Dios, que es, haces de lo que no se ve. El Señor crea de lo que no hay. El Señor trae a la luz aun cuando todo parece estar oscuro. Característica de la fe nos hace conquistar promesas.
Otra de las características de la fe es nos hace ser testigos del Evangelio. Tú y yo, al ser llamados hijos de Dios, ahora tenemos, como lo decíamos hace un momento, hay una vida en Cristo que también demanda. Y una de esas es que la fe que nosotros vivimos, la fe que se produce en nosotros, nos haga ser testigos del Evangelio, nos haga ser testigos de las buenas nuevas. Mi calidad de vida como hijo, como hija de Dios, va en función a la calidad de relación que yo tengo con el Espíritu Santo y la fe que yo ejerza. Yo no puedo decir tengo una calidad de vida en Cristo, tengo una vida en Cristo, si no está relacionada con mi relación, con mi tiempo, con mi intimidad, con el Espíritu Santo, conociendo al Espíritu Santo. Entonces, la fe nos hace ser testigos del Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que cuando Jesús estaba a punto de ascender, Él les dijo, van a recibir un poder que los va a transformar. Van a recibir un poder que los va a llevar a una mejor calidad de vida, a una mejor calidad de cumplimiento, a una mejor calidad en su manera de comportarse, en su manera de actuar, en su manera de predicar. Van a recibir un poder que los va a trascender, que los va a hacer experimentar una fe de calidad, una fe a prueba de todo. Una fe que los haga perseverar en el Evangelio, en las buenas nuevas. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Y ahí si tú estás, yo quiero que tú digas conmigo, yo recibo poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y dice, y cuando reciban ese poder y haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y los haya empapado, los haya envuelto, los haya cubierto con ese poder, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La fe que nosotros ejercemos nos hace ser testigos. Gracias a que creemos que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y no se trata de una energía, no se trata de algo que tú puedes leer en un libro y que lo manifiestes. No. La persona del Espíritu Santo nos hace ser capaces de tener una mejor calidad de vida que manifieste en nosotros, que nos haga ser testigos de las buenas nuevas. No se trata de que tú manifiestes una energía. No se trata de que tú llames a algo del universo. Se trata de que tenemos la persona del Espíritu Santo que revela, que gobierna, que redarguye, que lleva a cabo y ejerce su poder sobre nosotros, en nosotros, para serle testigo. Esa es otra de las características de la fe. Nos hace ser testigos del Evangelio, de las buenas nuevas. Uno de los ejemplos es que vemos a un Pedro que antes, en Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante, vemos a un Pedro que antes de él poder ser testigo de las buenas nuevas, vemos a un Pedro que tenía temor, que todavía tenía dudas. Vemos a un Pedro que no había entendido quién era la persona del Espíritu Santo, quién era Jesús, con quién había andado, quién le había dicho, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Pero en Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante, yo te voy a invitar a que tú puedas leerlo y escudriñarlo en casa. Vemos cómo
Pedro se levanta con gran denuedo, se levanta con poder. ¿Con qué poder? Con el poder que lo había cubierto, con el poder que había venido sobre él, que era el poder del Espíritu Santo. Y comenzó a hablarle a un pueblo, comenzó a confrontarle al pueblo, comenzó a decirle: ustedes crucificaron a Jesús, pero ese Jesús es el Mesías, ese Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y comenzó, lleno del Espíritu Santo, a hablarles de la verdad. La fe nos hace hablar de la verdad sin nosotros tener temor, sin nosotros preguntarnos qué van a decir si yo lo digo, sin nosotros querer agradar primero a los hombres antes que Dios. La palabra de Dios dice: ustedes agraden primero a Dios antes que a los hombres. Nuestra fe, al ser testigos, nos hace agradar primero a Dios, porque entendemos que tenemos al Espíritu Santo en y con nosotros, y entendemos que no queremos contristarle, que no queremos mentirle, que no queremos fallarle, que queremos agradarle a Él, y que queremos pararnos con gran denuedo, con poder y con la autoridad que proviene de Él, a hablar de las buenas nuevas de salvación, a decirle a otros: esto no se trata de una energía, esto no se trata de lo que tú en tus propias fuerzas o capacidades puedes hacer. Esto se trata del poder que hay en el nombre de Cristo. Esto se trata de la persona del Espíritu Santo, de su poder y su autoridad que está con nosotros, que nos acompaña. Entonces, característica número 3, la fe nos hace ser testigos del Evangelio, testigos de las buenas nuevas. Número 4, la fe no es egoísta. Personalmente creo que no existe un pasaje que pueda explicar de una mejor manera lo que implica caminar en fe o llevar una vida en fe, diciéndonos: la fe que tú tienes en Cristo no debe de ser una fe egoísta. Y quiero que me acompañes a Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 18. Y dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien que diga que tiene fe si no hace el bien? ¿De qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? ¡Wow! Aquí vemos cómo la Escritura nos enseña que hay diferentes clases de fe. Pero la esencia de entender la vida en Cristo, es decir, mi clase de fe, no es una fe que sea egoísta. Porque ¿de qué me va a servir a mí decir: yo tengo fe en el Señor, yo tengo una vida de fe, yo tengo una vida en convicción? A mí nadie me puede mover de esas convicciones si no hacemos el bien. ¿Acaso esa clase de fe nos podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios te bendiga, abríguense y aliméntense. Sin embargo, si no le dan lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que le hayamos dicho a alguien: Dios te bendiga, cuídate, que te vaya bien, que te sea muy leve la caminada, abrígate, por favor come? Que digamos que nos preocupamos, pero si no vamos más allá de ser capaces de cubrir esa necesidad, ¿de qué nos sirve? Dice la palabra. Versículo 17, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Es una fe ¿de qué te va a servir? Pero alguien puede decir: unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Está hablando como si hubiera dos tipos de personas, dos tipos de iglesia, dos tipos de gente que se congrega, que dice amar al Señor. Unos tienen la fe y otros hacen la buena obra. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada.
En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. No se trata de que exista una división en el cuerpo de Cristo de 50 y 50, unos que tengan la fe y otros que hagan las buenas obras. No, se trata de que tú y yo como cuerpo de Cristo demostremos tener fe, demostremos profesar la fe en Cristo, demostremos llevar una vida en Cristo, también con las acciones que nosotros hacemos, con las buenas obras que nosotros hacemos. No puede alguien venir y decir, presentar a un lobo y decir, este lobo es una oveja, porque le hace como oveja, pero su figura, su pelaje, su actuar es de un lobo que quiere devorar a las ovejas. No podemos de la misma manera nosotros decir yo tengo una fe en Cristo y una vida en Cristo si no está acompañada de las buenas obras que hacemos. La palabra dice, no puedes demostrarme que tienes fe si tú no haces nada, si tú no tienes buenas obras, si tú no eres capaz de demostrar esa fe, de ejecutar esa fe. Debemos entender que nuestra vida está justificada por creer en Cristo, como lo dice su palabra. Mi vida está justificada por creer en Cristo, pero mi fe me hace servir a otros. Otra de las características de la fe es esta: la fe me hace servir. La fe me hace entender que yo soy siervo de otros, que yo no estoy para que me sirvan, que yo no estoy para que me halaguen, que yo no estoy para que me traten de una forma como si yo fuera la última servilleta del mundo. La fe nos hace ser serviciales. Yo no puedo decir que yo amo a Cristo, que yo le sigo, que yo le creo, que yo le soy fiel a Él, que yo llevo una vida completamente rendida y guiada por el Espíritu Santo, si la fe que yo profeso en Él no me impulsa a querer servir a otros, si la fe que yo profeso en Él no me impulsa a ser alguien servicial. Y aquí voy a hacer un paréntesis enorme para todos aquellos que tenemos la bendición de servir en nuestra iglesia, de predicar la palabra, de servir en la alabanza, en cualquier área en la que tú sirvas. Tu mentalidad debe ser: yo estoy para ser servicial. En estos días escuchaba una reflexión que de verdad yo dije, wow, me fascinó esta reflexión, porque precisamente hablaba acerca de un grupo de alabanza. Y decía, un grupo de alabanza, los músicos, los ministros, todo aquel que sirve, es como los meseros de un restaurante. Los meseros entienden que su función es servir a la gente, es llevar el plato a la mesa y encargarse y asegurarse de que no les falte nada, de que estén disfrutando la cena, la comida o el desayuno. Es encargarse de que todo en esa mesa que ellos están atendiendo esté al 100. De la misma manera, los ministros del Señor debemos vernos con esa mentalidad, siendo como tipo de un mesero en un restaurante. Es decir, siendo siervos de Cristo, porque están encargados como ministros del Señor de hacer que a quienes están sirviendo, que en el lugar en el que están sirviendo, que en el momento en el que están sirviendo, todo esté al 100, todo se esté cubriendo, no esté faltando absolutamente nada por cubrirse. Que podamos mirar que nuestra fe simplemente es un reflejo de Cristo, cuando Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servirles a ustedes. Yo no vine a decir que yo soy el mayor, sino el más humilde es el que Dios mira con agrado. Siguiente característica, la fe me hace bendecir a otros. Cuando yo tengo fe y bendigo, yo estoy caminando
en esta característica de lo que implica esta clase de llevar una vida en Cristo. La fe me hace bendecir a otros. Yo bendigo con mi hablar, yo bendigo con mi actuar, yo bendigo en la necesidad de otros. No soy ajeno a la necesidad. Misma la palabra nos enseña a ustedes, a las viudas no los dejen, a los huérfanos no los desamparen. ¿Y cuántas veces, y escucha esto, porque esta es una enseñanza que a mí el Señor me dio, y te la voy a compartir, porque en cierta ocasión, acá en el estado en donde yo radico, a veces yo tengo que cruzar por un puente en donde hay algunas personas que son voluntarias para darte el paso y avisarte cuando va a pasar un coche del lado contrario para que tú no puedas aventarte porque es de un solo carril ese puente. Y es voluntario y tienen ahí un letrero que dice gracias por tu propina voluntaria. Y siempre que yo sé que voy a pasar por ese lugar, procuro traer yo efectivo. Regularmente yo no acostumbro a traer efectivo, pero yo digo, ya sé que voy a pasar por ahí, procuro traer efectivo. Y en una ocasión, no tenía pensado pasar por ahí, pero estaba el tráfico muy intenso y yo dije, necesito acortar tiempo, necesito acortar ruta para poder llegar puntual a donde yo iba, al trabajo. Entonces dije, bueno, me voy a ir por acá. Y yo no traía efectivo, traía yo creo que una moneda nada más. Y por más que busqué era lo único que traía. Y dije, bueno, de algo nada, voy a dar eso, ya ni modo. Pero la verdad es que me dio mucha pena hacerlo. Entonces llega el momento, paso yo, bajo el vidrio, le doy la moneda a la chica, le digo una disculpa, no traigo más efectivo, discúlpame. Y Dios sabía que la intención de mi corazón no era no hacerlo. Sin embargo, me encanta porque aún en medio de todo eso, el Señor me dio una enseñanza. Y Él me dijo, cada vez que tú siembres, que tú vayas a bendecir a alguien, si esa siembra que tú vas a dar te genera pena, entonces no es una siembra, es una limosna para alguien. Y el Señor me comenzó a hablar y me comenzó a, después por medio de su palabra, enseñarme acerca de las acciones que tiene la fe, acerca de estas obras, acerca de esta característica. Y de verdad que es algo valioso para nosotros como hijos de Dios, que todo aquello que hacemos pueda ser una siembra para otros, pueda ser una bendición para otros, no una limosna, no algo que nos sobre, que no seamos ajenos a la necesidad de alguien. La fe nos hace bendecir a otros, no nos hace darle limosna a otro. La fe en todo sentido me va a hacer que yo proyecte a Cristo, que yo refleje a Cristo, que yo viva, que yo hable, que yo camine como Cristo lo haría. Jamás en la Escritura hemos visto que Jesús dio una limosna. Jesús, al contrario, nos enseñaba cómo si el mejor perfume era derramado, era una bendición. Si las únicas monedas que tenías las dabas, era una bendición. Pero que eso no se convirtiera, el decir, bueno, esto es lo único, y esto es lo único, y esto es lo único, que no se convierta en un pero al bendecir. Sino que seamos capaces de bendecir a otros con la excelencia con la que nosotros anhelamos ser bendecidos. Con la misma reciprocidad con la que nosotros nos gozamos y celebramos cuando llega alguien y nos bendice, cuando llega alguien y nos da una palabra de aliento. La palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 38 nos enseña cuáles son el más grande mandamiento y el segundo. Dice, versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande, importante de los mandamientos. Es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Cuando yo tengo fe, yo cumplo este mandamiento. El más importante, ama a Dios, obedeces a Dios,
vives con Dios, vives en su Espíritu, vives con el Espíritu Santo, vives reflejando a Cristo. Pero cuando también yo tengo fe, yo cumplo el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces las características de la fe me hacen amar a Dios y me hacen amar a mi prójimo como a mí mismo. Me hacen tratar a mi prójimo como a mí mismo. Bendecir al prójimo, honrar al prójimo, hablar del prójimo, respetar al prójimo como a mí mismo. Cuando yo juzgo, cuando yo señalo, cuando yo critico, cuando yo entro en contienda, cuando yo supongo de mi prójimo, lo estoy haciendo como a mí mismo. Entonces, vamos a tener una fe que pueda practicarse, cumpliendo estas características, caminando, orando durante tu semana, durante tu vida, tu tiempo devocional. Esas características. La fe me hace bendecir a otros. La fe me hace servir. La característica de la fe es que no es egoísta. La fe me hace entender el sacrificio de Jesús, me hace conquistar promesas y me hace ser testigos del Evangelio. Quiero compartir estas características contigo y quiero orar en este tiempo para que tú y yo podamos vivir una vida en Cristo que pueda ser una fe practicable, una fe de calidad. Que nuestra vida en Cristo sea de calidad, que nuestra comunión con el Espíritu Santo sea de calidad. Amado Dios, hoy oro, Señor, por los que estamos aquí, en este tiempo, durante esta enseñanza que hemos recibido, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos tener una fe, Padre mío, que no solo sea creer en ti, una fe que también nos lleve a bendecir a otros. Las acciones son el resultado de la fe. Y nosotros, Señor, queremos tener un resultado agradable en fe, Señor. Queremos hacer unas buenas obras, no porque eso nos vaya a justificar, sino porque la fe va acompañada de buenas obras, Señor. Gracias te damos por ya no vivir bajo la ley, ya no vivir bajo esclavitud. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser justificados gracias a Cristo Jesús. Padre, te pido que tengamos una fe que vaya acompañada de buenas obras, Señor. Una fe, Señor, que no sea egoísta, sino que sea una fe que bendiga a otros, que le dé a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de entregarnos como Cristo se entregó, de imitar a Cristo, Señor Dios, y a ser excelentes en todo lo que hagamos y que lo hagamos con amor, como para ti, amado Dios. Te damos gracias en este tiempo y bendecimos tu nombre. Y Padre, yo oro, Señor, por cada persona aquí conectada, que tu Espíritu Santo, Señor Dios, obre en sus vidas, les transforme, los llene con el poder de tu Espíritu Santo. Que su entrada, que su salida, Señor, sea guardada, sea bendecida, Padre mío. Que tú les mires y que tú sonrías, Señor, porque te agradas de ellos, Padre. Gracias te doy, Padre, por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, gracias a todos por estar en este tiempo, por conectarse. Les invito a que puedan compartir esta enseñanza si fue de bendición para ustedes, que puedan suscribirse, que puedan invitar a otros a que se suscriban aquí al canal. Y nos vemos primeramente Dios la próxima semana por acá en Habitación. Les amo, familia. Bendiciones.